Buenos días, estimados estudiantes de tercero de bachillerato. Bienvenidos a una clase más de lenguaje. El día de hoy, el tema que vamos a trabajar es la literatura ecuatoriana del siglo XIX y el siglo XX, y cómo el avance en la construcción de estos nuevos escritos nos ha permitido generar nuevos aportes a la diversidad cultural e identidad del hombre ecuatoriano. Entonces, vamos a arrancar nosotros viendo el contexto histórico y social del Ecuador en los siglos XIX y siglos XX. ¿Por qué es importante hablar del contexto histórico y social para meternos al tema de la literatura? Porque básicamente en la escritura, la literatura va de la mano de los contextos, o sea, los escritores van generando sus nuevos trabajos escritos sobre la base de lo que pasa, la realidad social que está aconteciendo dentro de un país, ¿no? Entonces, a este tema lo vamos a llamar como un Ecuador en transformación. ¿Qué es lo que pasa dentro del contexto histórico y social en el siglo XIX dentro del Ecuador? Aquí se va dando ya el proceso de independencia, que fue en 1822, ¿no? Y toda esta situación genera una nueva construcción del Estado ecuatoriano. Ya pasamos a ser un Estado único, independiente, pero al mismo tiempo había bastante inestabilidad política y social. ¿Qué es lo que pasa con el siglo XX? Venimos de todo este proceso de inestabilidad política, social, y empiezan a darse los contextos revolucionarios. Empieza a darse las revoluciones sociales, surgen los movimientos obreros, los movimientos campesinos, y se empieza a dar una forma más fuerte de una identidad nacional que viene a ser todas estas personas, que sería la clase popular, que buscaban un sentido de unificación nacional. Y es así como la diversidad cultural en el país va tomando relevancia, va siendo una constante más importante. Es decir, la gente de las diferentes etnias, culturas, intentan darse a conocer. Aquí, dentro de estos dos siglos, vamos a ver cómo los retos y las tensiones que se presentan es porque empieza a surgir variedad de etnias, más idiomas, más costumbres, se empieza a generar un desafío por tratar de integrar a toda esta población tan diversa en una sola. Recordemos que el Ecuador, así sea una sola nación, un solo estado, dentro de este mismo estado existe un montón de diversidades, ¿no? Variedades de costumbres, tradiciones, etnias, cada una que maneja su propio espacio, su propia cosmovisión. Entonces, vamos tratando de entender que dentro de estos tiempos donde había mucha problemática social, mucha problemática política, también se trataba de dar a conocer que existe una diversidad cultural muy fuerte dentro del Ecuador y que a lo que se buscaba era tratar de unificarlas y que todas tengan un sentimiento de unidad, ¿no? ¿Qué pasa con la literatura ecuatoriana en el siglo XIX? Vamos a hablar aquí de las características de los escritos dentro de este ciclo. Y aquí lo vamos a entender como una búsqueda de identidad. Acuérdese que estábamos pasando por un proceso ya de revolución, de independencia, entonces la gente quería sentirse unificada por una identidad. Y aquí viene el enfoque romántico en el tema de la literatura. Pero el tema romántico viene por la situación de poder dar a conocer sentimientos nacionales, el nacionalismo, hablar sobre las independencias, sobre los paisajes, la patria, las luchas. Es decir, vamos a hablar desde el sentimiento de la lucha para tratar de tener una identidad nacional como tal. Aquí nosotros encontramos, dentro de los autores más representativos, encontramos, por ejemplo, a Juan León Mera. Él tiene su obra llamada Cumandá. ¿Qué es lo que se trata o qué es lo que busca dar a conocer dentro de esta obra? Refleja la relación entre la población indígena y la población mestiza. Todavía con este margen, con esta brecha de superioridad, con esta brecha de racismo que existía en la época, ¿no? Y Joaquín Gallegos Lara, pues él refleja dentro de sus escritos mucho la tensión social y la situación política que se vivía en el país. Ahora, ¿cuáles son los aportes a la identidad que se ha dado durante este siglo? Pues que se empiezan a forjar las nociones de identidad ecuatoriana a través de la literatura. Entonces se van a enfocar en el mestizaje, en la geografía nacional y cómo esto nos ha permitido ir descubriendo diferentes etnias y cómo esto aporta al enriquecimiento nacional. ¿Sí? Avanzamos con la literatura ecuatoriana del siglo XX y vamos a dar las características, ya esto lo vamos a determinar como la diversidad cultural en auge, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me trata de decir? Cómo la diversidad cultural, la diversidad étnica empieza a cobrar fuerza
y es así como surge una literatura más comprometida con la realidad social, con lo que estaba pasando en ese momento, especialmente con el contexto de las luchas de clases y los pueblos indígenas. Lo que les decía, ¿no? Ya durante el siglo XX empieza el surgimiento de la lucha de clases, de los movimientos campesinos, obreros, y es como los pueblos indígenas también empiezan a cobrar mucha fuerza. ¿Por qué? Porque intentan darse a conocer, intentan que sean visibilizados como parte de la nación ecuatoriana. Y aquí viene el tema de la literatura indigenista. Escritores como Nelson Estupiñán Vaz y Demetrio Aguilera Malta dan voz a esta población, dan voz a los indígenas, contribuyendo a que se los visibilice y que sus culturas también sean conocidas como tal. ¿Cuál es el aporte a la diversidad cultural que se da en este siglo XX cuando empezamos a trabajar más los escritos enfocándonos en la realidad social? Pues que se explora profundamente la convivencia de diferentes grupos étnicos y culturales dentro del Ecuador. Es decir, a través de la lucha de clases sociales, a través de la exposición por medio del escrito de diversidades culturales, se puede dar a conocer que el país tiene una riqueza cultural impresionante, que no solamente está radicado en un tipo de población, sino que surgen otras poblaciones que también intentan ser visibilizadas y lo que buscan es que su cultura se dé a conocer. Y aquí entramos al proceso de la lectura de la literatura indigenista en Ecuador. ¿Qué es lo que pasa con estos escritos o con estos relatos, no? Los autores que se dedican a escribir sobre la población indígena en el Ecuador lo que buscan es dar a conocer las luchas de los pueblos indígenas en contra de la opresión y la discriminación y la pérdida de sus territorios que han vivido durante el periodo de la colonización como tal, ¿no? Entonces, aquí vienen autores como Joaquín Gallegos Lara, quien tiene su obra que se llama Raza de Bronce, publicada en 1928. Él a través de ese escrito, ojo, no escribe simplemente por escribir, él hace una denuncia sobre la explotación de los indígenas en las minas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos hablando de estas épocas, cuando todavía había el tema de la colonización? Recuerda que la población indígena era la población que más atracos tuvo a sus derechos, porque simplemente los anularon como seres humanos, los consideraban cosas. Cuando usted cosifica algo, usted automáticamente lo está quitando todos los derechos como ser humano. Entonces, la literatura ayuda mucho a que usted pueda expresar o pueda hacer estas denuncias públicas de las vivencias que han pasado las personas indígenas, ¿no? Asimismo, tenemos también al autor Nelson Estupiñán Vaz. Él escribe un libro que se llama El hombre que lo tenía todo, publicado en 1951, y él también habla mucho sobre la resistencia de los pueblos indígenas ante las injusticias sociales, es decir, ante todas las injusticias que estaba denunciando acá Gallegos Lara, ¿no? Sobre el tema de la explotación laboral, eh, de su vida sin derechos. Asimismo, también hay esta contraparte. El tema de sí, era una población que vivía mucha explotación, pero también es una población muy resistente. Y por eso es que nosotros en la actualidad todavía podemos tener bastante población indígena, porque afortunadamente fue una población que a pesar de haber sufrido un desgaste social muy fuerte, una vulneración a sus derechos impresionantes, ellos han logrado resistir a lo largo de la historia. Y por eso también existen estos escritos que relatan estas maneras de vivencia, ¿no? ¿Cuál es el aporte a la identidad que nos da la lectura indigenista? Primero es visibilizar a una población muy fuerte que existe en el Ecuador, como son los indígenas, ¿no? Nos intenta dar una visibilización de que ellos son una parte fundamental de esta nación, mostrando la resistencia a su cultura, a sus tradiciones, dando más adelante a conocer a las demás personas que existe una parte de la población que es muy fuerte y de donde viene todo nuestro historial, ¿no es cierto? Muchos de nuestros antepasados, todavía nosotros tenemos algunas raíces de la población indígena y es importante no anular este concepto, es importante más bien darlo a conocer y entender cómo se han dado todos los procesos de visibilización de estas poblaciones, de las minorías que se lo llamaba. Y también más adelante podemos ver el tema de cómo surgen también los pueblos afros, los pueblos montubios, los pueblos cholos y cómo se dan a conocer por medio de la literatura hacia todo el Ecuador. ¿Cuál es el legado que nos deja la literatura indigenista?
Primero que esta literatura ecuatoriana del siglo XIX y el siglo XX indigenista ha sido importante para la construcción de una identidad inclusiva, es decir, para darnos a conocer a todos nosotros como ecuatorianos de que también tenemos una sociedad que es parte de nosotros, de no aislar, sino más bien entender que todas las poblaciones mestizos, indígenas, afros, montubios, somos parte de un mismo estado, ¿no? Estos autores indigenistas, a través de sus escritos que han permitido, pues han logrado dar una voz a los pueblos indígenas, pueblos que por muchos años, a partir de la colonización, fueron callados y fueron sometidos, ¿no? Entonces, una vez que se los logra visibilizar, ¿usted qué hace cuando conoce algo de otra persona? Conoce la cultura, conoce desafíos, conoce tradiciones, conoce costumbres, ¿no? Entonces, esta literatura indigenista nos da un pasito a la reflexión sobre los derechos humanos, la diversidad cultural y la igualdad social. A través de estos escritos, cuando nos demuestran cómo era la vida de los indígenas, cómo fueron sus procesos de resistencia, cómo fueron sus procesos de sometimiento y más adelante cómo se los logra visibilizar, nos abre un campo muy grande para poder entender cuál ha sido el contexto social y de vida de estos grupos y qué es lo que se busca. Entonces, hablemos sobre derechos humanos, hablemos sobre inclusión, hablemos sobre diversidad, hablemos sobre respeto. Es lo que busca y lo que ha promovido durante años la literatura indigenista como tal. La literatura contemporánea, vista como la diversidad, la inclusión y la identidad. ¿Qué desafíos y avances de la literatura ecuatoriana podemos encontrar en el siglo XX y siglo XXI que va a ser lo que viene en la clase siguiente? Nosotros estamos entrando ya al siglo XXI, hemos entrado al siglo XXI, y a esta literatura contemporánea se la ha marcado mucho el tema de que sigue explorando sobre la diversidad étnica y cultural del país. Aquí es donde viene a intervenir, donde vienen ya pues los otros grupos, las minorías como se lo llamaban, y también se les empieza a dar voz a través de la literatura a los grupos de afrodescendientes, a los indígenas, también a los mestizos, a los montubios, y a los cholos, ¿no? Como tal. Nosotros tenemos aquí autores actuales, muchos que son escritores y otros los han pasado al tema de la música también, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos a Margarita Lazo y a Alicia Llanes Cosío. Ellos tratan mucho temas como la identidad femenina. Si usted se da cuenta, y entrando, pasando del siglo XX, donde se ha tratado de identificar solamente a grupos, a etnias, ya para el siglo XXI vamos enfocándonos en otros sectores sociales. El tema del feminismo, por ejemplo. Y es aquí como entra este tema de identidad femenina, ¿no? El mestizaje y los retos sociales y culturales del Ecuador moderno, teniendo más adelante y en la era actual que nosotros estamos, en el año 2024, cómo toda esta literatura ecuatoriana que se va marcando desde diferentes espacios, se lo va manejando también desde el área digital, cómo nos vamos involucrando, cómo la literatura ecuatoriana sigue marcando terreno. ¿Cuáles son los aportes del siglo XXI? Pues que la literatura ecuatoriana continúa siendo un medio para reflexionar, lo que yo les decía, sobre la construcción de una identidad diversa e inclusiva, teniendo en cuenta que ahora la población no se sesga solamente a los tipos de población étnica. Tenemos otros grupos minoritarios donde aparece el tema de la diversidad. Hablamos de el tema de del feminismo, hablamos de los grupos LGBTI. Cada uno de ellos marcan una esencia importante dentro del país. Entonces, es importante ir entendiendo cómo los contextos sociales, cómo el avance de los años, cómo el avance tecnológico también nos dan una pauta para ir avanzando en la literatura y cómo eso genera un sentido de identidad en el ser humano, cómo nos genera también una identidad nacional. ¿Sí? Eso sería todo por la clase del día de hoy. La siguiente clase abordaremos el tema de la literatura ecuatoriana en pleno siglo XXI. Es importante que usted sepa que a partir de esta ficha, que es la literatura ecuatoriana, arrancamos el cuarto parcial. Es decir, tenemos un mes exacto, serían 4 actividades más y con eso culminaríamos. Por favor, realizar la actividad y enviarla solamente por correo electrónico en formato PDF o si desea entregarlo de manera presencial, puede hacerlo. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en la siguiente clase. Un buen día para todos.